Mi hijo me miró con frialdad y dijo que no me quería en el bautizo de su hijo, que su esposa me odiaba y que era mejor que me quedara en casa. Yo ya había comprado la ropita blanca para mi nieto, había hablado con el padre Miguel, que era mi amigo de toda la vida, y él me había prometido que solo bautizaría al bebé si yo estaba presente. Cuando mi nuera se enteró de esto, llegó a mi casa gritando como una loca. Me llamó entrometida y manipuladora. Dijo que yo siempre buscaba arruinar su vida. No podía creer lo que estaba escuchando. Después de todo lo que había hecho por ellos, después de haberlos ayudado con dinero cuando no tenían ni para comer, después de cuidar a mi nieto cuando ella salía con sus amigas. Pero lo que descubrí después sobre ella me dejó sin palabras. Por favor, antes de comenzar mi historia, suscríbanse al canal y cuéntenos desde dónde nos están viendo. Todo comenzó hace 3 años cuando mi hijo Roberto me presentó a Daniela. Desde el primer momento supe que algo no me gustaba de esa mujer, pero me callé porque veía a mi hijo feliz y eso era lo único que me importaba. Daniela era bonita, eso no lo puedo negar, pero había algo en su mirada que me incomodaba, como si siempre estuviera calculando algo. Yo trabajé toda mi vida como contadora en una empresa de importaciones. Me sacrifiqué mucho después de que mi esposo murió cuando Roberto tenía apenas 10 años. Y logré darle una buena educación a mi hijo. Logré comprar nuestra casa en una buena colonia de Guadalajara. Logré que no le faltara nada. Roberto estudió ingeniería y consiguió un buen trabajo. Yo estaba tan orgullosa de él, de todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Cuando me lo presentó, Daniela fue muy amable conmigo. Demasiado amable, diría yo ahora. Me traía flores cuando venía a casa, me ayudaba en la cocina, me decía que yo era como la madre que ella nunca tuvo. Yo me dejé convencer porque quería creer que era sincera, porque quería que mi hijo fuera feliz con una buena mujer a su lado. Se casaron al año de estar juntos y yo ayudé bastante con la boda, pagué el salón de fiestas, contraté a los músicos, mandé a hacer el pastel con la mejor pastelería de la ciudad. Mi hijo no ganaba mucho todavía y yo quería que tuviera una boda bonita, que comenzara su matrimonio con el pie derecho. Daniela parecía agradecida, me abrazaba y me decía que era la mejor suegra del mundo, que ella nunca olvidaría todo lo que yo estaba haciendo por ellos. Pero las cosas empezaron a cambiar después de la boda, muy lentamente al principio, tan despacio que yo casi no me daba cuenta. Daniela comenzó a poner excusas cuando yo los invitaba a comer los domingos. Decía que tenía dolor de cabeza, que estaba cansada, que habían quedado con los papás de ella. Mi hijo venía solo algunas veces y yo notaba que estaba más callado, más serio, como si algo lo estuviera preocupando, pero no quisiera decírmelo. Yo le preguntaba si todo estaba bien y él me decía que sí, que solo era el estrés del trabajo, pero yo soy su madre y sé cuando algo no anda bien con mi hijo. Después me enteré de que estaba embarazada y yo me puse felicísima. Iba a ser abuela por fin, iba a tener un nieto a quien consentir y cuidar. Fui a su casa con un regalo. Había comprado ropita de bebé y unos juguetes. Estaba tan emocionada que no podía ni dormir de la felicidad. Pero cuando llegué, Daniela me recibió con una cara muy seria. Casi ni me dejó entrar. Me dijo que estaba descansando, que el doctor le había ordenado reposo, que no podía tener visitas. Yo le dije que solo iba a estar un ratito, que quería ver cómo estaba, pero ella me cerró la puerta en la cara diciendo que me llamaría después. Me quedé parada ahí afuera como una tonta, con mi bolsa de regalos en la mano, sin entender qué había pasado, qué había hecho yo para merecer ese trato. Llamé a Roberto esa misma noche y él me dijo que Daniela estaba muy sensible por el embarazo, que las hormonas la ponían de mal humor, que le diera tiempo y todo volvería a ser como antes.
Yo quise creerle, quise pensar que era normal, que todas las mujeres embarazadas se ponen difíciles, pero algo dentro de mí me decía que esto era diferente. Los meses pasaron y yo casi no veía a mi hijo, solo hablábamos por teléfono de vez en cuando y siempre era él quien me llamaba. Nunca podía llamarlo yo a su casa porque Daniela se molestaba. Cuando el bebé nació, yo fui al hospital corriendo. Quería conocer a mi nieto, quería cargar a ese angelito que era mi sangre, mi familia. Pero Daniela no me dejó entrar al cuarto. Le dijo a la enfermera que solo podían pasar los papás de ella, que yo no era bienvenida. Mi hijo salió al pasillo y me dejó ver al bebé a través del cristal de la sala de cuneros. Yo lloraba de emoción, pero también de tristeza, porque no podía cargarlo, no podía besarlo, no podía darle la bienvenida como yo quería. Roberto me pidió que tuviera paciencia, que Daniela estaba muy cansada del parto, que en unos días podría ir a visitarlos a su casa. Yo me fui de ahí con el corazón destrozado, sintiéndome como una extraña, como si no tuviera derecho a conocer a mi propio nieto. Pasaron 2 semanas antes de que me dejaran ir a su casa, y cuando finalmente pude cargar a mi nietecito, sentí que mi corazón se llenaba de amor. Era tan hermoso, tan perfecto. Tenía los ojos de mi hijo y la nariz de mi esposo, que en paz descanse. Yo lloraba de felicidad mientras lo tenía en mis brazos. Le cantaba las mismas canciones que le cantaba a Roberto cuando era bebé. Pero Daniela no me quitaba la vista de encima. Estaba sentada en el sillón mirándome con una cara de pocos amigos, como si yo estuviera haciendo algo malo. Después de media hora me dijo que ya era suficiente, que el bebé necesitaba dormir. Me quitó al niño de los brazos y prácticamente me sacó de su casa. Yo no entendía nada, no entendía por qué me trataba así, qué había hecho yo para caerle tan mal. Mi hijo me acompañó hasta la puerta y me prometió que pronto podría volver, que las cosas iban a mejorar, pero yo veía en sus ojos que él tampoco entendía lo que estaba pasando. Los meses siguientes fueron un calvario. Yo solo podía ver a mi nieto cuando Daniela necesitaba que lo cuidara porque tenía que salir. Me llamaba y me decía que fuera a su casa a cuidarlo. Yo dejaba todo y corría para allá, feliz de poder estar con mi nietecito aunque fuera por unas horas. Pero cuando llegaba, ella me daba órdenes como si yo fuera su empleada. Me decía a qué hora tenía que darle de comer, cómo tenía que cambiarle el pañal. Me regañaba si lo cargaba mucho o si le cantaba canciones. Yo me aguantaba todo porque quería estar con mi nieto, porque cada minuto con él valía la pena, pero por dentro sentía que algo en mí se estaba rompiendo. Un día llegué a su casa y encontré a Daniela arreglándose para salir. Le pregunté a dónde iba y me dijo que al cine con sus amigas, que volvería en 4 o 5 horas. Yo me quedé cuidando al bebé, le di de comer, lo bañé, jugué con él y cuando se durmió me puse a limpiar la casa porque estaba muy sucia. Daniela llegó tarde en la noche, oliendo a alcohol, y en lugar de agradecerme me gritó que yo no tenía derecho a limpiar su casa, que era una entrometida que siempre quería controlar todo. Esa noche hablé con Roberto y le dije que necesitábamos hablar, que no podía seguir así, que su esposa me trataba muy mal y que yo no merecía eso. Él me pidió que entendiera que Daniela estaba estresada con el bebé, que ser mamá primeriza era muy difícil, que yo debía ser más paciente. Yo le dije que llevaba meses siendo paciente, que había aguantado insultos y desprecios solo por poder ver a mi nieto, que ya no podía más. Mi hijo se quedó callado un momento y luego me dijo algo que me partió el corazón. Me dijo que si yo no podía llevarse bien con Daniela, entonces tal vez era mejor que nos viéramos menos, que él no quería problemas en su matrimonio. No podía creer lo que estaba escuchando.
Mi propio hijo estaba eligiendo a esa mujer sobre su madre, sobre la persona que lo había criado sola, que había trabajado día y noche para darle todo. Colgué el teléfono llorando, sintiéndome traicionada, sintiéndome como si todo mi sacrificio no hubiera valido nada. Pero lo que pasó después me demostró que yo tenía razón en desconfiar de Daniela desde el principio. Pasaron 3 meses sin que yo viera a mi nieto, 3 meses en los que mi hijo apenas me llamaba y cuando lo hacía era solo para decirme que estaba ocupado. Yo me sentía morir de tristeza. Lloraba todas las noches pensando en mi nietecito, preguntándome si se acordaría de mí, si me extrañaría. Mis amigas de la iglesia me decían que tuviera fe, que rezara, que Dios iba a arreglar las cosas, pero yo me sentía tan sola, tan abandonada, como si mi propia familia me hubiera olvidado. Un domingo, después de misa, el padre Miguel me vio llorando en una banca y se acercó a preguntarme qué me pasaba. Yo le conté todo. Le dije que mi nuera me había alejado de mi hijo y de mi nieto, que no me dejaban verlo, que me sentía como si hubiera perdido a mi familia. El padre Miguel me escuchó con mucha paciencia y luego me dijo que él conocía bien a Roberto, que lo había visto crecer en la parroquia y que estaba seguro de que mi hijo no quería lastimarme. Me dijo que fuera a su casa, que hablara con él cara a cara, que a veces las cosas se arreglan mejor cuando nos miramos a los ojos. Esa misma tarde fui a casa de mi hijo sin avisar, toqué la puerta y esperé con el corazón latiéndome muy rápido. Roberto abrió la puerta y se sorprendió al verme, pero me dejó pasar. Daniela estaba en la sala con el bebé y cuando me vio, su cara se puso roja de coraje. Yo no le hice caso y me fui directo hacia mi nieto, lo cargué y lo besé. Él me sonrió y yo sentí que mi corazón se llenaba de alegría otra vez. Daniela se levantó del sillón y me exigió que le devolviera al bebé, que yo no tenía derecho a llegar así sin avisar, que era una falta de respeto. Yo le dije con voz firme que ese niño era mi nieto, que yo tenía todo el derecho del mundo a verlo, que ella no podía seguir alejándome de mi familia. Ella comenzó a gritarme. Me llamó loca. Me dijo que yo era una vieja amargada, que no tenía vida propia y que por eso me metía en la de ellos. Mi hijo no sabía qué hacer. Se quedó parado en medio de las dos sin decir nada, como si estuviera paralizado. Entonces Daniela me dijo algo que me dejó helada. Me dijo que si yo seguía molestando, ella se iba a llevar al bebé lejos y yo nunca más lo iba a volver a ver. Me dijo que tenía familia en Monterrey, que se podían ir a vivir allá, que mi hijo ya estaba de acuerdo con esa idea. Yo miré a Roberto esperando que la contradijera, que me dijera que eso no era cierto, pero él bajó la mirada y no dijo nada. En ese momento, supe que había perdido a mi hijo, que esa mujer lo había envenenado contra mí, que lo tenía completamente controlado. Dejé al bebé en los brazos de Daniela y salí de esa casa con lágrimas en los ojos, prometiéndome a mí misma que no iba a rogarles más, que no iba a humillarme más por gente que no valoraba mi amor. Pero en el fondo de mi corazón sabía que no podía rendirme, que tenía que encontrar una manera de recuperar a mi familia. Esa noche no pude dormir, le daba vueltas y vueltas a todo lo que había pasado, tratando de entender dónde había sido mi error, qué había hecho mal. Al día siguiente fui a ver al padre Miguel y le conté lo que había pasado. Él me escuchó con tristeza y luego me hizo una propuesta que me pareció arriesgada, pero que era mi única oportunidad. Me dijo que en 2 meses iba a haber una ceremonia de bautizos en la parroquia, que él personalmente iba a bautizar a los bebés y que si Roberto y Daniela querían que su hijo fuera bautizado por él, tendrían que aceptar que yo estuviera presente. El padre Miguel me explicó que él era muy respetado en la comunidad,
que muchas familias querían que él bautizara a sus hijos porque era un honor, y que seguramente Daniela no querría perderse esa oportunidad. Me dijo que él hablaría con Roberto y le haría entender que era importante que yo estuviera ahí, que era lo correcto, que una abuela siempre debe estar presente en momentos importantes como ese. Yo le agradecí al padre Miguel con lágrimas en los ojos. Sentí que por fin alguien me estaba apoyando, que no estaba sola en esta batalla. Los días siguientes fueron muy difíciles. Yo esperaba ansiosa una llamada de mi hijo, alguna señal de que las cosas iban a mejorar. Una tarde, Roberto me llamó y me dijo que habían decidido bautizar al bebé, que el padre Miguel había hablado con ellos y les había ofrecido hacer la ceremonia. Yo sentí que mi corazón saltaba de alegría, pero no quise demostrar mucha emoción para que mi hijo no sospechara nada. Él me dijo que la ceremonia sería en 2 meses, que solo iban a invitar a familia cercana, pero no mencionó nada sobre si yo estaba invitada o no. Yo no le pregunté nada. Decidí esperar, confiar en que el padre Miguel cumpliría su palabra. Las semanas pasaron muy lento. Yo rezaba todos los días para que todo saliera bien, para que por fin pudiera recuperar mi lugar en la vida de mi hijo y mi nieto. Fui a las tiendas del centro y compré la ropita más bonita que encontré para el bautizo. Un traje blanco precioso con bordados dorados, unos zapatitos blancos que parecían de ángel y un gorrito que hacía juego. Gasté bastante dinero, pero no me importó. Quería que mi nieto se viera hermoso en su día especial. Quería darle ese regalo con todo mi amor de abuela. También compré un vestido nuevo para mí, color azul cielo, elegante pero no muy llamativo. Quería verme bien, pero sin opacar a nadie. Me hice arreglar el cabello en la peluquería, me compré zapatos nuevos, me sentía emocionada como una niña esperando su fiesta. Una semana antes del bautizo, Roberto me llamó y me dijo algo que me cayó como un balde de agua fría. Me dijo que Daniela no quería que yo fuera al bautizo, que ella había dejado muy claro que si yo aparecía por ahí, ella se iba a ir y no iba a dejar que bautizaran al bebé. Me dijo que lo sentía mucho, pero que tenía que elegir a su esposa, que su matrimonio era lo primero, que yo debía entender que las cosas habían cambiado. Yo le dije que ya había comprado la ropita, que ya tenía todo listo, que no era justo que me hicieran esto. Él me dijo que me devolvería el dinero de la ropa, que guardara el recibo, pero que por favor entendiera su situación. Yo le grité que cómo podía hacerme eso, que cómo podía elegir a esa mujer sobre su propia madre, que yo me había sacrificado toda la vida por él y así me pagaba. Roberto se quedó callado y luego me dijo en voz baja que su decisión estaba tomada, que no fuera al bautizo porque solo iba a causar problemas. Cuando colgué el teléfono, me puse a llorar como nunca en mi vida. Sentí que me estaban arrancando el corazón del pecho. Llamé al padre Miguel y le conté lo que había pasado. Él me dijo que no me preocupara, que él tenía un plan. Me explicó que el bautizo solo se iba a realizar si yo estaba presente, que él ya había hablado con Roberto sobre esto y le había dejado muy claro que era una condición innegociable. Me dijo que confiara en él, que todo iba a salir bien, que Daniela no tendría más remedio que aceptar mi presencia si quería que su hijo fuera bautizado por él. Yo me aferré a esa esperanza como un náufrago se aferra a una tabla en medio del océano. Pero lo que pasó el día del bautizo fue algo que nunca olvidaré. El día del bautizo llegó y yo me arreglé con mucho cuidado. Me puse mi vestido azul nuevo, me maquillé suave, me peiné con un chongo elegante, agarré la bolsa con la ropita que había comprado para mi nieto y salí de mi casa con el corazón latiéndome muy rápido. No sabía qué iba a pasar, si Daniela iba a armar un escándalo,
si mi hijo me iba a correr, pero estaba decidida a llegar hasta el final. Cuando llegué a la iglesia, había varias familias esperando afuera, todos muy arreglados, los bebés en brazos de sus mamás. Yo busqué con la mirada a Roberto y lo vi parado cerca de la entrada, con el bebé en brazos, vestido con una ropita blanca muy sencilla. Daniela estaba a su lado, vestida con un traje rojo muy llamativo, maquillada como si fuera a una fiesta de noche, con tacones altísimos que hacían ruido cuando caminaba. Cuando Daniela me vio llegar, su cara se transformó por completo, se puso roja de coraje y caminó hacia mí con pasos rápidos. Me gritó delante de todos que qué estaba haciendo ahí, que ella me había dicho claramente que no me quería ver, que yo era una vieja ridícula que no entendía cuando sobraba. La gente se quedó callada mirando la escena. Yo sentí vergüenza, pero también sentí rabia, mucha rabia acumulada de todos estos meses. Le dije con voz firme que yo tenía todo el derecho de estar ahí, que ese bebé era mi nieto y que nadie me iba a quitar ese derecho. Daniela se rió con burla y me dijo que ella era la mamá, que ella mandaba, que si yo no me iba en ese momento, ella se iba a llevar al bebé y no lo iba a dejar bautizar. Yo saqué de mi bolsa la ropita que había comprado y se la mostré. Le dije que había traído eso para mi nieto, que quería que se viera hermoso en su día especial. Roberto se acercó y trató de calmar la situación. Le dijo a Daniela que por favor se tranquilizara, que estábamos en la casa de Dios, que no era momento para peleas. Pero ella no lo escuchó. Me arrancó la ropita de las manos y la tiró al suelo. La pisoteó con sus tacones mientras me gritaba que ella ya tenía ropita para su hijo, que no necesitaba nada de mí, que yo era una entrometida que siempre quería controlar todo. Yo me agaché a recoger la ropita que ahora estaba sucia y arrugada. Sentí que las lágrimas se me salían, pero no quise llorar delante de ella. No le iba a dar ese gusto. En ese momento salió el padre Miguel de la iglesia, vio lo que estaba pasando y se acercó con cara seria. Les dijo a todos que entraran a la iglesia, que la ceremonia iba a comenzar, pero antes miró a Daniela directamente a los ojos y le dijo que si la señora Carmen, o sea yo, no estaba presente en la ceremonia, él no iba a bautizar al bebé. Daniela se quedó con la boca abierta. No podía creer lo que estaba escuchando. Le dijo al padre Miguel que eso no era justo, que yo no tenía nada que ver con el bautizo, que era un asunto entre ella y su esposo. El padre Miguel le contestó con voz tranquila pero firme que una abuela siempre tiene derecho a estar presente en momentos importantes como ese, que la familia es sagrada, que Dios quiere que nos amemos y nos respetemos. Le dijo que si ella no permitía que yo entrara, entonces él no podía proceder con la ceremonia porque estaría faltando alguien muy importante. Daniela volteó a ver a Roberto buscando apoyo, pero mi hijo solo bajó la mirada, sabía que no podía contradecir al padre Miguel, que en nuestra comunidad su palabra era muy respetada. Yo vi cómo Daniela apretaba los puños, cómo su cara se ponía cada vez más roja, cómo trataba de controlar su coraje, pero no podía. Finalmente, Daniela dijo que estaba bien, que yo podía entrar, pero que me tenía que quedar en la última banca, lejos de ellos, que no me quería cerca de su hijo. El padre Miguel negó con la cabeza y le dijo que las abuelas siempre van en las primeras bancas, que ese era el lugar que me correspondía. Daniela comenzó a gritar que eso era un abuso, que ella no iba a permitir que yo arruinara el bautizo de su hijo, que mejor se iban a ir de ahí. Agarró al bebé de los brazos de Roberto y comenzó a caminar hacia la salida, pero el padre Miguel la detuvo y le dijo con voz muy seria que pensara bien lo que estaba haciendo, que ese bebé merecía ser bautizado, que ella no podía negarle ese sacramento por orgullo.
Le dijo que muchas familias esperaban meses para que él los bautizara, que estaba desperdiciando una oportunidad única que después se iba a arrepentir. Daniela se quedó parada ahí, temblando de rabia, con el bebé en brazos que comenzó a llorar como si sintiera la tensión. Roberto se acercó a ella y le pidió por favor que entráramos todos a la iglesia, que después hablarían de esto en casa, que lo importante era el bebé. Yo veía a mi hijo y sentía pena por él. Estaba en medio de dos mujeres que se odiaban, sin saber qué hacer, sin saber a quién complacer. Daniela finalmente aceptó, pero me señaló con el dedo y me dijo que después de la ceremonia no me quería volver a ver, que esto no se iba a quedar así, que ella sabía cómo hacerme pagar por todo esto. Yo no le contesté nada, solo caminé hacia la entrada de la iglesia con la cabeza en alto, sintiendo las miradas de todas las personas que habían presenciado la escena. Entramos a la iglesia y nos sentamos en las primeras bancas como había dicho el padre Miguel. Daniela se sentó lo más lejos posible de mí, casi en la otra esquina de la banca, abrazando al bebé como si yo fuera a quitárselo. La ceremonia comenzó y yo traté de concentrarme en las palabras del padre Miguel, en las oraciones, en la belleza del momento, pero no podía dejar de sentir la tensión en el ambiente. Cuando llegó el momento de pasar al frente para el bautizo, el padre Miguel llamó a los papás y también me llamó a mí como madrina. Daniela se volteó a verme con cara de sorpresa y de rabia. No sabía que el padre Miguel me había puesto como madrina del bebé. Yo me levanté y caminé hacia el frente. Sentía que las piernas me temblaban, pero también sentía una alegría inmensa porque por fin iba a poder participar en algo importante de la vida de mi nieto. El padre Miguel tomó al bebé en sus brazos y comenzó a rezar las oraciones del bautizo. Yo estaba a su lado sosteniendo la vela bautismal, con lágrimas corriendo por mis mejillas. Daniela estaba del otro lado con cara de pocos amigos. Roberto estaba junto a ella mirando al suelo. Cuando el padre Miguel derramó el agua bendita sobre la cabecita de mi nieto y dijo su nombre completo, yo sentí que mi corazón se llenaba de paz. Sentí que todo había valido la pena, todas las humillaciones, todos los desprecios, todas las noches llorando. Mi nieto ya estaba bautizado y yo había estado presente. Nadie me había podido quitar ese momento. Pero cuando la ceremonia terminó y salimos de la iglesia, Daniela me agarró del brazo con fuerza y me jaló hacia un lado. Me dijo en voz baja, pero llena de veneno, que yo iba a pagar muy caro lo que había hecho. Después del bautizo, pasaron varias semanas en las que no supe nada de mi hijo. Yo lo llamaba, pero él no contestaba, le mandaba mensajes, pero no me respondía. Sentía una angustia terrible en el pecho. Tenía miedo de lo que Daniela pudiera estar diciéndole, de cómo lo estaría envenenando más contra mí. Una tarde estaba yo en el mercado comprando verduras cuando me encontré con doña Lupita, una vecina de mi hijo que vivía en el mismo edificio. Ella me saludó con pena y me preguntó si yo sabía lo que estaba pasando. Yo le dije que no, que hacía semanas que no veía a Roberto, y ella me contó algo que me dejó helada. Me dijo que Daniela estaba diciendo por todo el edificio que yo era una suegra abusiva, que yo la maltrataba, que yo quería quitarle a su hijo. Me dijo que Daniela lloraba con las vecinas contándoles historias horribles de mí, que yo supuestamente la insultaba, que la amenazaba, que hasta había intentado pegarle. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Le pregunté a doña Lupita si alguien le creía esas mentiras, y ella me dijo que sí, que muchas vecinas le tenían lástima a Daniela, que pensaban que yo era una mala persona. Me dijo que había un grupo de señoras del edificio que hasta habían hablado de ir a hablar conmigo para pedirme que dejara en paz a la pobre muchacha. Yo me quedé sin palabras, sentí que me faltaba el aire,
¿Cómo era posible que esa mujer estuviera destruyendo mi reputación con mentiras? ¿Cómo era posible que la gente le creyera sin siquiera escuchar mi versión? Doña Lupita me tomó de la mano y me dijo que ella no le creía nada a Daniela, que ella me conocía hace años y sabía qué clase de persona era yo, pero que desafortunadamente no todas las vecinas pensaban igual. Esa noche no pude dormir, le daba vueltas en la cabeza a todo lo que doña Lupita me había contado. Al día siguiente decidí ir a hablar con mi hijo. Necesitaba que él supiera la verdad, que él no se dejara engañar por las mentiras de su esposa. Fui a su trabajo porque sabía que ahí Daniela no podía interferir. Esperé afuera del edificio hasta que saliera a la hora de la comida. Cuando Roberto me vio, su cara mostró sorpresa y también algo de molestia. Le pedí que habláramos 5 minutos nada más, que necesitaba decirle algo muy importante. Él miró su reloj y me dijo que tenía poco tiempo, que había quedado de comer con unos compañeros, pero aceptó caminar conmigo hasta una cafetería cercana. Nos sentamos en una mesa al fondo y yo le conté todo lo que había escuchado. Le dije que Daniela estaba inventando mentiras sobre mí, que estaba destruyendo mi reputación con las vecinas. Roberto me escuchó sin decir nada, con cara seria, y cuando terminé de hablar me dijo que Daniela no era ninguna mentirosa, que ella solo estaba contando su verdad. Le dije que cómo podía decir eso, que yo nunca había maltratado a nadie, que todo lo que había hecho era por amor a mi familia. Él suspiró cansado y me dijo que yo no me daba cuenta de cómo era mi comportamiento, que yo siempre quería controlar todo, que no respetaba los límites, que Daniela tenía razón en sentirse acosada por mí. Yo sentí que esas palabras me atravesaban como cuchillos. Mi propio hijo estaba creyéndole a esa mujer en lugar de creerme a mí. Le pregunté si de verdad pensaba que yo era capaz de maltratar a alguien, si de verdad creía que yo había intentado pegarle a su esposa. Él se quedó callado un momento y luego me dijo que Daniela le había contado que el día del bautizo yo la había empujado, que por eso ella había pisoteado la ropita, porque estaba defendiéndose de mí. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. Esa mujer había convertido todo al revés. Había hecho parecer que yo era la agresora cuando ella había sido quien me atacó. Le dije a Roberto que eso era completamente falso, que había muchas personas en la iglesia que habían visto lo que realmente pasó, que el padre Miguel podía confirmarlo. Él me dijo que ya no quería seguir hablando de eso, que estaba cansado de estar en medio de nosotras dos, que necesitaba que yo dejara de buscarlos, que era mejor que nos mantuviéramos alejados por un tiempo. Me levanté de la mesa con lágrimas en los ojos. Le dije que yo solo había querido ser una buena madre y una buena abuela, que no merecía ese trato. Roberto también se levantó y antes de irse me dijo algo que me destrozó el corazón. Me dijo que tal vez el problema era que yo no sabía cuándo soltarlos, que él ya era un hombre adulto con su propia familia y que yo debía aprender a respetar eso. Lo vi alejarse caminando rápido por la calle y yo me quedé ahí parada, sintiendo que había perdido a mi hijo para siempre, que esa mujer había logrado su objetivo de separarnos completamente. Salí de la cafetería caminando sin rumbo, llorando sin importarme que la gente me viera, sintiéndome como la persona más sola del mundo. Los días siguientes fueron horribles. Yo casi no comía, casi no dormía, solo lloraba y rezaba, pidiendo que Dios me diera fuerzas para seguir adelante. Mis amigas de la iglesia venían a visitarme, me traían comida, me acompañaban, pero yo no encontraba consuelo en nada. Una tarde sonó el timbre de mi casa y cuando abrí la puerta me encontré con 2 señoras del edificio de mi hijo.
Las reconocí porque las había visto algunas veces cuando iba de visita. Ellas me pidieron permiso para pasar y yo las dejé entrar, aunque no entendía qué querían. Nos sentamos en la sala y una de ellas, doña Rosa, comenzó a hablar. Me dijo que venían en nombre de varias vecinas a pedirme que dejara en paz a Daniela, que la pobre muchacha estaba sufriendo mucho con mi acoso, que yo estaba siendo muy injusta con ella. Yo las miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Les pregunté qué exactamente les había contado Daniela. La otra señora, doña Meche, me dijo que Daniela les había contado que yo la llamaba a todas horas del día y de la noche, que aparecía en su casa sin avisar, que la amenazaba con quitarle a su hijo, que hasta había hablado con un abogado para demandarla. Les dije que todo eso era completamente falso, que yo no había llamado a Daniela ni una sola vez en los últimos meses, que no había ido a su casa porque mi propio hijo me había pedido que no fuera, que jamás había amenazado a nadie. Doña Rosa negó con la cabeza y me dijo que Daniela les había mostrado su teléfono con llamadas perdidas de mi número, que tenía pruebas de todo lo que decía. Yo saqué mi teléfono y les mostré mi registro de llamadas. Les demostré que no había ninguna llamada a Daniela, que la última vez que había hablado con alguien de esa casa había sido con Roberto hacía semanas. Las dos señoras se miraron confundidas. Doña Meche tomó mi teléfono y revisó bien las llamadas. Confirmó que yo estaba diciendo la verdad. Entonces les conté toda la historia desde el principio. Les expliqué cómo Daniela me había ido alejando poco a poco de mi familia, cómo me había humillado en el bautizo, cómo estaba inventando mentiras sobre mí. Les mostré la ropita del bautizo que todavía tenía guardada, toda sucia y arrugada. Les conté cómo Daniela la había pisoteado delante de todos. Vi cómo sus caras iban cambiando mientras yo hablaba, cómo empezaban a dudar de lo que Daniela les había contado. Doña Rosa me preguntó si yo tenía alguna prueba de lo que estaba diciendo, algo que demostrara que Daniela mentía. Yo les dije que el padre Miguel había visto todo lo que pasó en el bautizo, que doña Lupita podía confirmar que yo casi nunca iba al edificio, que mi propio comportamiento durante años había sido siempre respetuoso y correcto. Doña Meche me dijo que ellas iban a investigar más, que iban a hablar con otras personas, que si Daniela estaba mintiendo, entonces ella tenía un problema muy serio. Les agradecí que me hubieran dado la oportunidad de explicar mi versión, las acompañé hasta la puerta y cuando se fueron yo me sentí un poco aliviada. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez alguien finalmente iba a ver la verdad. Esa misma noche recibí una llamada de Roberto. Estaba muy enojado. Me gritó que cómo se me ocurría andar hablando mal de Daniela con las vecinas, que ella estaba muy molesta porque doña Rosa y doña Meche habían ido a hacerle preguntas incómodas. Yo le dije que no había sido yo quien había buscado a esas señoras, que ellas habían venido a mi casa a reclamarme por mentiras que Daniela había inventado. Le dije que ya era hora de que él abriera los ojos y viera qué clase de mujer era su esposa, que ella estaba manipulando a todos para hacerme quedar mal. Roberto me dijo que yo estaba obsesionada, que necesitaba ayuda profesional, que iba a bloquear mi número para que no pudiera seguir molestándolos. Le supliqué que no hiciera eso, que necesitábamos hablar con calma, pero él colgó el teléfono y cuando intenté llamarlo, otra vez me di cuenta de que ya me había bloqueado. Me quedé sentada en mi cama con el teléfono en la mano, sintiendo que todo se estaba derrumbando a mi alrededor. Pero entonces recordé algo que doña Meche había dicho, que si Daniela estaba mintiendo tenía un problema muy serio. Eso me dio una idea.
Si Daniela había falsificado las llamadas en su teléfono para hacerme quedar mal, eso era algo muy grave. Eso demostraba que ella era capaz de cualquier cosa. Decidí que tenía que encontrar la manera de probar que ella mentía, que tenía que proteger mi reputación y recuperar a mi hijo. Pero necesitaba ayuda, porque sola no iba a poder. Al día siguiente fui a ver al padre Miguel y le conté todo lo que estaba pasando. Él me escuchó preocupado y me dijo algo que nunca voy a olvidar. El padre Miguel me miró con tristeza y me dijo que había escuchado rumores sobre Daniela, que algunas personas de la parroquia le habían comentado que ella no era lo que parecía. Me contó que una señora que trabajaba limpiando casas le había dicho que Daniela se la pasaba saliendo de compras con amigas mientras yo cuidaba al bebé, que gastaba mucho dinero en ropa y restaurantes caros, que vivían por encima de sus posibilidades. Me dijo que otra persona le había comentado que Daniela había trabajado en un bar antes de conocer a Roberto, que había tenido varios novios al mismo tiempo, que era conocida por buscar hombres con dinero. Yo sentí que algo se movía dentro de mí, una mezcla de rabia y de esperanza, porque si todo eso era cierto, entonces yo tenía razón en desconfiar de ella desde el principio. El padre Miguel me aconsejó que no hiciera nada por mi cuenta, que dejara que las cosas se aclararan solas, que la verdad siempre sale a la luz. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo esa mujer destruía mi vida y la de mi hijo. Decidí contratar a un investigador privado. Usé parte de mis ahorros para pagarle. Le pedí que investigara el pasado de Daniela, que averiguara todo lo que pudiera sobre ella. El investigador me dijo que necesitaba 2 semanas para hacer su trabajo, que me llamaría cuando tuviera información. Esas 2 semanas fueron eternas. Yo no podía pensar en otra cosa. Rezaba día y noche para que apareciera algo que me ayudara a salvar a mi hijo de esa mujer. Mientras tanto, doña Lupita me llamó para contarme que las vecinas estaban divididas, que algunas le creían a Daniela y otras estaban empezando a dudar. Me dijo que doña Rosa había hablado con el padre Miguel y él les había confirmado que yo estaba diciendo la verdad sobre lo que pasó en el bautizo, que Daniela había sido quien hizo el escándalo y pisoteó la ropita. Me contó que varias señoras habían comenzado a fijarse más en el comportamiento de Daniela y habían notado cosas raras, como que salía muy seguido dejando al bebé con diferentes personas, que recibía la visita de un hombre que no era mi hijo cuando Roberto estaba en el trabajo, que llegaba tarde en la noche oliendo a alcohol. Yo sentí que mi corazón se aceleraba con cada cosa que doña Lupita me contaba. Tal vez mis sospechas eran ciertas. Tal vez Daniela estaba engañando a mi hijo. Finalmente el investigador me llamó y me pidió que fuera a su oficina. Dijo que tenía información muy importante que darme. Cuando llegué, él estaba sentado detrás de su escritorio con una carpeta llena de papeles y fotografías. Me dijo que se sentara y comenzó a contarme lo que había descubierto. Daniela había mentido sobre muchas cosas de su vida. No había estudiado enfermería como le había dicho a Roberto. Había trabajado en varios bares y discotecas. Había tenido problemas con deudas de tarjetas de crédito. Había sido demandada por una tienda departamental por no pagar mercancía. El investigador me mostró fotografías de Daniela saliendo de bares con diferentes hombres. Algunas de esas fotos eran de apenas hace unos meses, cuando ella ya estaba casada con mi hijo. Me mostró recibos de restaurantes caros y tiendas de ropa que Daniela había pagado con tarjetas de crédito que estaban a nombre de Roberto, deudas que mi hijo no sabía que existían. Me explicó que Daniela había acumulado más de 200,000 pesos en deudas, que estaba usando el dinero de mi hijo para mantener su estilo de vida. Pero lo peor de todo fue
cuando me mostró unas fotografías que me hicieron sentir que me faltaba el aire. Eran fotos de Daniela besándose con un hombre en el estacionamiento de un hotel, fotos de ella entrando a ese hotel con él. El investigador me dijo que ese hombre era un empresario casado, que Daniela se veía con él 2 o 3 veces por semana, que aparentemente él le daba dinero y le compraba cosas caras. Yo no podía creer lo que estaba viendo, sentí náuseas, sentí rabia, sentí una tristeza profunda por mi pobre hijo que no sabía nada de esto. Le pregunté al investigador si estaba seguro de que esa era Daniela. Él me dijo que sí, que había seguido a esa mujer durante 2 semanas, que tenía videos también si yo quería verlos. Yo le dije que no era necesario, que con las fotografías era suficiente. Le pedí que me diera copias de todo, que preparara un informe completo. Necesitaba mostrarle esto a Roberto. Necesitaba que él viera con sus propios ojos qué clase de mujer había elegido. El investigador me entregó la carpeta con todas las pruebas y me cobró el resto de su dinero. Yo le pagué con manos temblorosas, sin poder dejar de pensar en cómo iba a hacer para decirle esto a mi hijo. Esa noche no dormí nada. Revisaba una y otra vez las fotografías y los documentos, tratando de decidir cuál era la mejor manera de manejar esta situación. No podía simplemente llamar a Roberto porque él tenía mi número bloqueado. Necesitaba encontrar la forma de verlo cara a cara. Decidí ir a su trabajo otra vez, esperarlo a la salida y pedirle que viera las pruebas. Al día siguiente me arreglé temprano y fui al edificio donde trabajaba mi hijo. Me senté en una banca del parque de enfrente y esperé. Pasaron las horas hasta que finalmente vi salir a Roberto. Estaba hablando por teléfono y se veía preocupado. Me levanté y caminé hacia él. Cuando me vio, su cara mostró sorpresa y molestia. Trató de alejarse, pero yo lo alcancé y le puse la carpeta en las manos. Le dije que por favor mirara lo que había ahí dentro, que era muy importante, que su vida dependía de ello. Él me dijo que ya me había pedido que lo dejara en paz, que si seguía molestándolo iba a tener que tomar medidas legales contra mí. Yo le supliqué que solo mirara las fotografías, que después podía hacer lo que quisiera conmigo, pero que, por favor, viera lo que Daniela estaba haciendo. Roberto abrió la carpeta con cara de fastidio. Empezó a revisar los papeles sin mucho interés, pero cuando llegó a las fotografías su cara cambió completamente. Se puso pálido, sus manos comenzaron a temblar, sus ojos se llenaron de lágrimas. Revisó una por una las fotos, leyó los informes de deudas, miró las fechas y los lugares, y yo vi cómo su mundo se derrumbaba en ese momento. Se sentó en una banca cercana con la carpeta en las manos, mirando las fotos como si no pudiera creer lo que veía. Yo me senté a su lado sin decir nada, solo acompañándolo en su dolor. Después de un largo silencio, Roberto me preguntó con voz quebrada desde cuándo yo sabía esto. Le dije que el investigador me acababa de entregar el informe ayer, que yo también estaba en shock con todo lo que había descubierto. Le conté cómo había contratado al investigador porque necesitaba probar que Daniela mentía sobre mí, pero que nunca imaginé que iba a descubrir algo tan grave como esto. Mi hijo comenzó a llorar. Me dijo que se sentía tan estúpido, que cómo no se había dado cuenta, que todas las señales estaban ahí, pero él no las había querido ver. Le tomé la mano y le dije que esto no era su culpa, que Daniela era una manipuladora experta, que me había engañado a mí también al principio. Pero Roberto negó con la cabeza y me dijo que debió haberme escuchado, que yo tenía razón desde el principio cuando desconfié de ella, que él había elegido creer en una mentira en lugar de confiar en su propia madre. Me pidió perdón entre lágrimas. Me dijo que había sido un tonto.
que me había tratado muy mal, que yo no merecía todo el sufrimiento que él me había causado. Yo también lloré, lo abracé como cuando era niño y tenía pesadillas. Le dije que lo perdonaba, que lo único que me importaba era que él estuviera bien, que pudiéramos recuperar nuestra relación. Pero ahora venía lo más difícil. Roberto tenía que enfrentar a Daniela con todas estas pruebas. Roberto me dijo que necesitaba tiempo para procesar todo esto, para decidir qué iba a hacer. Yo le dije que lo entendía, pero que no podía esperar mucho, que Daniela estaba destruyendo su vida cada día que pasaba, acumulando más deudas, engañándolo más. Mi hijo me prometió que iba a confrontarla esa misma noche, que ya no podía seguir viviendo en esa mentira. Nos despedimos con un abrazo largo. Yo sentía una mezcla de alivio porque mi hijo finalmente conocía la verdad, pero también mucho miedo de lo que pudiera pasar cuando él enfrentara a Daniela. Esa mujer era capaz de cualquier cosa, no sabía cómo iba a reaccionar cuando se viera descubierta. Esa noche me quedé despierta esperando una llamada de Roberto, mirando el teléfono cada 5 minutos, rezando para que todo saliera bien. Cerca de las 11 de la noche sonó mi teléfono y era mi hijo. Su voz sonaba rara, como si hubiera estado llorando mucho. Me contó que había llegado a su casa y había encontrado a Daniela arreglándose para salir. Cuando le preguntó a dónde iba ella, le dijo que a casa de una amiga. Entonces Roberto sacó las fotografías y se las mostró. Le preguntó quién era ese hombre con el que aparecía, a qué hotel habían ido juntos. Me contó que Daniela, primero, trató de negar todo, dijo que las fotos estaban falsificadas, que yo había inventado todo esto para destruir su matrimonio. Pero cuando Roberto le mostró los recibos de las tarjetas de crédito, las deudas, los extractos bancarios, ella ya no pudo negar más. Daniela entonces cambió de estrategia, comenzó a llorar y a decir que todo había sido culpa mía, que yo la había presionado tanto que ella había buscado consuelo en otro hombre. Dijo que yo la hacía sentir miserable, que Roberto siempre me defendía a mí y nunca a ella, que ella se había sentido tan sola que necesitó buscar cariño en otro lado. Roberto me dijo que no podía creer la cara dura de esa mujer, que hasta en ese momento seguía tratando de manipularlo y de echarme la culpa a mí de sus propios errores. Le preguntó por las deudas, por todo el dinero que había gastado sin decirle nada, y ella dijo que lo había hecho porque él nunca le daba suficiente, porque ella merecía vivir bien, porque no se había casado para vivir como pobre. Mi hijo me contó que en ese momento entendió todo. Entendió que Daniela nunca lo había amado, que solo se había casado con él por interés, que yo había tenido razón todo el tiempo. Le dijo que el matrimonio se había terminado, que quería el divorcio, que ella tenía que irse de su casa. Pero Daniela entonces hizo algo que me heló la sangre. Agarró al bebé que estaba dormido en su cuna y le dijo a Roberto que si él se divorciaba de ella se iba a llevar al niño lejos y él nunca más lo iba a ver. Le dijo que tenía dinero ahorrado, que su amante le iba a ayudar, que se iban a ir a otro estado donde Roberto no los pudiera encontrar. Mi hijo trató de quitarle al bebé, pero ella corrió hacia la puerta, amenazando con gritar que él la estaba golpeando, que iba a llamar a la policía y a decir que él era violento. Roberto no supo qué hacer. Me dijo que se sentía paralizado, que tenía miedo de que Daniela cumpliera su amenaza y se llevara a su hijo. Yo le dije que tenía que actuar rápido, que no podía dejar que esa mujer lo siguiera manipulando. Le aconsejé que le dijera que estaba bien, que no se iban a divorciar, que solo necesitaban hablar con calma al día siguiente. Le dije que necesitábamos un plan,
que teníamos que proteger al bebé antes de hacer cualquier cosa. Roberto siguió mi consejo y le dijo a Daniela que estaba bien, que se habían alterado mucho y que era mejor que descansaran. Daniela se calmó un poco, pero se llevó al bebé a dormir con ella. No dejó que Roberto se acercara a la cuna. Al día siguiente temprano fui a ver a un abogado que me había recomendado el padre Miguel, un señor mayor muy respetado en la ciudad. Le conté toda la situación y le mostré las pruebas que tenía el investigador. El abogado revisó todo con cuidado y me dijo que teníamos un caso muy fuerte, que con esas pruebas Roberto podía pedir el divorcio y la custodia completa del bebé. Me explicó que la infidelidad de Daniela y sus deudas ocultas eran razones suficientes para el divorcio, y que un juez probablemente le daría la custodia a Roberto considerando que la madre había demostrado ser irresponsable y mentirosa. Me dio una carta donde explicaba la situación legal y me dijo que Roberto debía ir a verlo lo antes posible para iniciar los trámites. Llamé a Roberto y le conté lo que el abogado había dicho. Mi hijo sonaba más tranquilo. Me dijo que Daniela se había ido temprano diciendo que iba a casa de su mamá con el bebé. Yo sentí pánico. Le dije que fuera inmediatamente a buscarla, que tal vez esa era su oportunidad para escaparse con el niño. Roberto corrió a casa de la suegra, pero cuando llegó, la mamá de Daniela le dijo que no había visto a su hija en semanas, que Daniela nunca iba a visitarla. Mi hijo comenzó a llamarla desesperado, pero ella no contestaba el teléfono. Le mandó mensajes suplicándole que le dijera dónde estaba el bebé, pero ella no respondía. Pasaron varias horas de angustia hasta que finalmente Daniela le mandó un mensaje diciendo que si él no retiraba todo lo que había dicho sobre el divorcio, él no volvería a ver a su hijo. Roberto estaba desesperado, no sabía qué hacer. Yo le dije que fuéramos a poner una denuncia a la policía, que Daniela no podía llevarse al bebé así nada más. Fuimos juntos a la delegación y Roberto explicó la situación, mostró las fotografías y los documentos que probaban la infidelidad de su esposa. El policía que nos atendió dijo que iban a buscar a Daniela, que legalmente ella no podía llevarse al niño sin permiso del padre. Nos dieron un número de caso y nos dijeron que esperáramos, que en cuanto la localizaran nos avisarían. Esas horas de espera fueron las más angustiantes de mi vida. Yo no podía dejar de pensar en mi nietecito, en dónde estaría, si estaría bien, si tendría hambre o frío. Cerca de las 6 de la tarde recibimos una llamada de la policía. Habían localizado a Daniela en un hotel del centro de la ciudad, el mismo hotel que aparecía en las fotografías del investigador. Roberto y yo fuimos para allá inmediatamente. Cuando llegamos había 2 patrullas afuera. Los policías nos dijeron que Daniela estaba en una habitación del 3er piso, que había ido ahí con un hombre, que habían dejado al bebé solo en el cuarto llorando mientras ellos estaban en el bar del hotel. Yo sentí tanta rabia que quería subir y golpear a esa mujer. ¿Cómo era posible que dejara solo a un bebé de meses para irse a tomar con su amante? Roberto subió corriendo las escaleras. Yo iba detrás de él y de los policías. Cuando llegamos al cuarto, una empleada del hotel ya había entrado porque escuchó al bebé llorar mucho. Mi nietecito estaba en la cama, rojo de tanto llorar, sucio, con hambre. Roberto lo cargó y el bebé se calmó un poco. Yo lloraba viendo esa escena, viendo cómo esa mala madre había abandonado a su propio hijo. Los policías bajaron al bar y trajeron a Daniela esposada. Ella iba gritando que esto era un abuso, que Roberto no tenía derecho a quitarle a su hijo. Cuando me vio, su cara se transformó en pura rabia, me gritó que todo esto era mi culpa, que yo había destruido su matrimonio, que ella me iba a hacer pagar. Yo no le contesté nada, solo la miré con desprecio, ya no le tenía miedo. Ahora todos veían quién era ella realmente.
Daniela fue detenida por abandono de menor. Los policías me explicaron que dejar a un bebé solo en un cuarto de hotel era un delito grave. También detuvieron al hombre que estaba con ella. Resultó que era casado como había dicho el investigador y su esposa fue avisada de lo que había pasado. Nos llevaron a todos a la delegación a dar nuestras declaraciones. Yo cargaba a mi nieto mientras Roberto hablaba con los policías. El bebé se había quedado dormido en mis brazos después de que le dimos leche y lo limpiamos. Sentía su cuerpecito calentito contra mi pecho y pensaba en todo lo que habíamos pasado para llegar a este momento, en cuánto dolor, cuántas lágrimas, pero finalmente mi nieto estaba a salvo. La mamá de Daniela llegó a la delegación gritando que soltaran a su hija, que todo era un malentendido, que nosotros éramos los malos. Pero cuando los policías le explicaron lo que había pasado, como Daniela había dejado solo al bebé, la señora se quedó callada y se sentó en una silla con cara de vergüenza. Me acerqué a ella y le dije que lo sentía, que no me daba gusto ver a su hija así, pero que ella necesitaba entender que Daniela había hecho cosas muy graves. La señora me miró con lágrimas en los ojos y me dijo que ella sabía que su hija tenía problemas, que desde chica había sido muy interesada en el dinero, que había tenido novios que la mantenían, pero que ella esperaba que con el matrimonio y el bebé Daniela cambiara. Me dijo que le pedía perdón por todo el daño que su hija me había causado. Esa noche Roberto y el bebé se fueron a dormir a mi casa. Él no quería volver al departamento que había compartido con Daniela. Preparé el cuarto de Roberto, que todavía conservaba algunas de sus cosas de cuando era joven. Busqué la cuna vieja que había guardado en el ático y la limpié para que mi nieto durmiera ahí. Esa noche, mientras veía a mi hijo dormir en su antigua cama y escuchaba la respiración suave de mi nieto en la cuna, sentí que finalmente había recuperado a mi familia. Habíamos pasado por tanto dolor, tanta angustia, pero estábamos juntos otra vez y nadie nos iba a separar. Los días siguientes fueron difíciles. Roberto tuvo que pedir permiso en su trabajo para arreglar todos los asuntos legales. El abogado comenzó los trámites del divorcio y de la custodia del bebé. Las pruebas que teníamos eran tan contundentes que el juez otorgó la custodia temporal a Roberto de inmediato. Daniela salió de la delegación después de pagar una fianza, pero tenía prohibido acercarse a nosotros. El abogado me explicó que ella probablemente iba a pelear por la custodia, pero que con su historial de infidelidad, deudas ocultas y abandono de menor, era muy difícil que un juez le diera la razón. Roberto empezó terapia para procesar todo lo que había vivido. El psicólogo le dijo que había sido víctima de manipulación y abuso emocional, que Daniela había usado técnicas clásicas de control para aislarlo de su familia. Un día Roberto me pidió perdón otra vez. Me dijo que él había sido muy injusto conmigo, que había creído las mentiras de Daniela en lugar de confiar en mi amor de madre. Yo lo abracé y le dije que ya todo había pasado, que lo importante era que ahora estábamos juntos y que íbamos a criar a ese bebé con mucho amor. Le prometí que yo lo iba a ayudar con todo, que iba a cuidar a mi nieto cuando él tuviera que trabajar, que juntos íbamos a salir adelante. Mi hijo lloró en mis brazos como cuando era niño y se lastimaba jugando, y yo sentí que mi corazón se llenaba de paz, porque finalmente mi hijo había vuelto a mí. Las vecinas del edificio donde vivía Roberto se enteraron de todo lo que había pasado. Doña Rosa y Doña Meche vinieron a visitarme a mi casa para pedirme disculpas. Me dijeron que se sentían muy mal por haber creído las mentiras de Daniela, que ellas debieron haber investigado más antes de venir a reclamarme. Les dije que entendía, que Daniela era muy buena actriz, que los había engañado a todos,
Doña Lupita también vino y me trajo comida para Roberto y para mí. Me dijo que ella siempre había confiado en mí, que sabía que yo era una buena persona. Poco a poco, la verdad se fue conociendo en todo el vecindario. La reputación de Daniela quedó destruida y muchas personas que antes la defendían ahora la criticaban. El padre Miguel celebró una misa especial dando gracias por la resolución de este problema, aunque no mencionó nombres. Todos en la iglesia sabían de qué se trataba. Después de la misa, se acercó a Roberto y le dio su bendición. Le dijo que estaba orgulloso de él por haber tenido el valor de enfrentar la verdad, por haber protegido a su hijo. Le recordó que el camino no iba a ser fácil, que criar a un niño solo era un reto grande, pero que él tenía a Dios y a su familia de su lado. Roberto le agradeció con lágrimas en los ojos. Le dijo que sin su intervención en el bautizo, tal vez nada de esto hubiera salido a la luz, que él había sido un instrumento de Dios para salvar a nuestra familia. Daniela intentó varias veces contactar a Roberto por teléfono y por mensajes. Le decía que lo extrañaba, que ella podía cambiar, que le diera otra oportunidad por el bien del bebé. Pero mi hijo ya no le creía nada. Había visto su verdadera cara, sabía que todo era manipulación. El abogado le aconsejó que no contestara esos mensajes, que cualquier comunicación debía ser a través de los abogados para no perjudicar el caso. También nos enteramos de que el hombre con el que Daniela estaba engañando a Roberto se había divorciado de su esposa. La pobre señora se enteró de la infidelidad por este escándalo y decidió terminar su matrimonio también. Yo sentía pena por esa mujer. Era otra víctima de Daniela, otra persona que había sido engañada y lastimada por ella. Pasaron los meses y el juicio de divorcio avanzó rápido porque Daniela no tenía manera de defenderse ante tantas pruebas. Su propio abogado le aconsejó que aceptara el divorcio y no peleara la custodia, porque iba a perder de todas formas y solo iba a gastar dinero. Finalmente, Daniela aceptó, firmó los papeles del divorcio y renunció a la custodia del bebé, pero exigió que le dieran visitas supervisadas una vez al mes. El juez aceptó eso con la condición de que las visitas fueran en un centro especializado y que Daniela demostrara que estaba yendo a terapia y que había pagado las deudas que había ocultado. Roberto aceptó esas condiciones aunque no le gustaba la idea de que Daniela viera al bebé, pero el abogado le explicó que era lo mejor, que así el juez vería que él era razonable y que pensaba en el bienestar del niño. El día que se firmó el divorcio, yo acompañé a Roberto al juzgado. Daniela llegó con su mamá, se veía más delgada, con ojeras, muy diferente a como era antes. Cuando nos vio, bajó la mirada, ya no tenía esa actitud arrogante y desafiante. Firmaron los papeles en silencio, el juez declaró el matrimonio disuelto y la custodia completa quedó para Roberto. Al salir del juzgado, la mamá de Daniela se acercó a nosotros y nos pidió perdón otra vez. Nos dijo que su hija estaba yendo a terapia, que estaba tratando de ser mejor persona, que esperaba que algún día pudiéramos perdonarla. Yo le dije que el perdón era algo que se ganaba con acciones, no con palabras, que esperaba que Daniela de verdad cambiara por el bien de todos. Roberto decidió no volver al departamento donde había vivido con Daniela. Dijo que ese lugar tenía demasiados recuerdos dolorosos. Vendió los muebles y canceló el contrato de renta. Se mudó oficialmente a mi casa. Al principio yo pensé que sería temporal, pero mi hijo me dijo que quería quedarse, que le gustaba que su hijo creciera en la misma casa donde él había crecido, rodeado del amor de su abuela. Yo estaba felicísima. Arreglamos la casa para que fuera cómoda para los tres.
Compramos cosas nuevas para el bebé, pintamos los cuartos. Hicimos de esa casa un verdadero hogar lleno de amor. Mis amigas de la iglesia venían seguido a visitarnos. Le traían regalitos al bebé, nos ayudaban con consejos para criarlo. Éramos como una gran familia. Roberto empezó a salir adelante poco a poco. La terapia lo estaba ayudando mucho a sanar las heridas emocionales que Daniela le había dejado. Un día me dijo que se sentía tonto por haber desperdiciado 3 años de su vida con una mujer que nunca lo amó de verdad, pero que también estaba agradecido porque de esa relación había nacido su hijo, lo único bueno que le había dejado Daniela. Le dije que no debía sentirse tonto, que todos cometemos errores, que lo importante era aprender de ellos y seguir adelante. Le dije que él era joven todavía, que algún día iba a encontrar a una mujer buena, que lo amara de verdad, que supiera valorar al hombre maravilloso que era. El bebé creció rápido, cada día aprendía algo nuevo. Yo disfrutaba cada momento con él. Lo llevaba al parque, jugábamos juntos, le cantaba canciones, le leía cuentos antes de dormir. Roberto trabajaba duro, pero siempre llegaba temprano para pasar tiempo con su hijo. Lo bañaba, le daba de cenar, jugaba con él antes de acostarlo. Éramos un buen equipo, nos repartíamos las tareas de la casa y del cuidado del bebé, nos apoyábamos mutuamente. Yo me sentía útil y feliz. Sentía que mi vida tenía un propósito otra vez. Ya no era solo la mujer que había perdido a su esposo y criado sola a su hijo. Ahora era la abuela que estaba ayudando a criar a su nieto, que estaba siendo parte importante de su vida. Daniela cumplió con las primeras visitas supervisadas, llegaba al centro puntual, pasaba 1 hora con el bebé bajo la supervisión de una trabajadora social. Roberto me contó que el bebé no la reconocía, que lloraba cuando ella lo cargaba, que solo se calmaba cuando la trabajadora social lo mecía. Eso le dolía a mi hijo, no porque tuviera lástima de Daniela, sino porque sabía que su hijo había perdido a su madre por culpa de las malas decisiones de ella. Pero yo le decía que el niño estaba rodeado de amor, que tenía a su papá, a su abuela, a toda una comunidad que lo quería, que eso era más importante que tener una madre que no sabía cuidarlo. 1 año después del divorcio, la vida había tomado un rumbo completamente diferente. Mi nieto ya caminaba, decía algunas palabras, era un niño feliz y saludable. Roberto había pagado todas las deudas que Daniela había dejado, le había costado mucho esfuerzo, pero lo había logrado. Ahora podía respirar tranquilo, sin esa carga financiera. Daniela seguía yendo a sus visitas mensuales. Había conseguido un trabajo en una tienda departamental. Nos enteramos de que ya no veía al hombre con el que nos había engañado, que estaba tratando de rehacer su vida. Su mamá nos contaba que Daniela estaba diferente, más humilde, que la terapia la había ayudado a reconocer sus errores, pero yo no sabía si creerle o no. Había aprendido a desconfiar de todo lo relacionado con esa mujer. Una tarde estaba yo en el mercado comprando verduras cuando me encontré con Daniela. Hacía meses que no la veía fuera de las visitas supervisadas. Ella me vio primero y caminó hacia mí. Yo me tensé pensando que venía a reclamarme algo, pero ella solo me saludó con voz suave y me preguntó cómo estaba mi nieto. Le dije que estaba muy bien, que era un niño feliz. Daniela se quedó callada un momento y luego me dijo que necesitaba hablar conmigo, que si podíamos sentarnos en algún lugar tranquilo. Yo dudé, pero algo en su mirada me hizo aceptar. Fuimos a una cafetería cerca del mercado y nos sentamos en una mesa del fondo. Daniela pidió un café y yo pedí un té. Hubo un silencio incómodo hasta que ella comenzó a hablar. Me dijo que había estado queriendo buscarme hace tiempo,
pero que no se atrevía, que sabía que yo tenía todas las razones del mundo para odiarla. Me contó que la terapia le había ayudado a entender muchas cosas sobre ella misma, que había crecido en una familia donde el dinero era lo más importante, donde su mamá le enseñó que una mujer debía buscar un hombre que la mantuviera bien, que el amor no era suficiente si no había dinero. Me dijo que cuando conoció a Roberto, vio la oportunidad de tener la vida que ella quería, una casa bonita, dinero para gastar, estabilidad, pero que nunca se detuvo a pensar si realmente lo amaba. Me contó que conforme pasó el tiempo se dio cuenta de que Roberto era diferente a lo que ella esperaba, que él quería construir una vida juntos paso a paso, que no le gustaba gastar en cosas innecesarias, que prefería ahorrar para el futuro. Me dijo que eso la frustraba, que ella se sentía atrapada en una vida que no era la que había soñado y que por eso buscó atención en otro hombre que sí le daba lo que ella quería. Me explicó que cuando se dio cuenta de que yo desconfiaba de ella, en lugar de cambiar su comportamiento, decidió alejarme de Roberto para que yo no arruinara sus planes. Me dijo que inventó todas esas mentiras sobre mí porque sabía que yo era la única persona que podía hacerla quedar mal ante mi hijo. Yo la escuchaba sin interrumpir, viendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas mientras hablaba. Me dijo que el día que dejó al bebé solo en el hotel fue el peor día de su vida, que cuando vio a los policías y se dio cuenta de lo que había hecho, sintió que tocaba fondo. Me contó que en la cárcel, esas horas que pasó detenida, tuvo tiempo de pensar en todo, de ver cómo había destruido su vida y la vida de muchas personas por su ambición y su egoísmo. Me dijo que no esperaba que yo la perdonara, que sabía que no se merecía ningún perdón, pero que quería que yo supiera que estaba arrepentida de verdad, que daría lo que fuera por regresar el tiempo y hacer las cosas diferentes. Le pregunté por qué me estaba contando todo esto, qué esperaba de mí. Daniela me miró a los ojos y me dijo que no esperaba nada, que solo necesitaba decirme la verdad, pedirme perdón aunque fuera tarde. Me dijo que sabía que había perdido a su hijo, que el niño ya ni siquiera la reconocía, que las visitas de 1 hora al mes no eran suficientes para crear un vínculo real. Me dijo que su peor castigo no era el divorcio, ni las deudas, ni la vergüenza pública, sino saber que su hijo iba a crecer sin conocerla de verdad, que iba a crecer pensando que su mamá lo abandonó. Me suplicó que cuando mi nieto creciera, cuando tuviera edad de entender, yo le contara que su mamá sí lo amaba, que cometió errores terribles, pero que nunca dejó de amarlo. Yo sentí algo extraño en mi corazón, una mezcla de lástima y de tristeza. Le dije a Daniela que el amor de madre se demuestra con acciones, no con palabras, que si ella realmente amaba a su hijo, tenía que seguir yendo a esas visitas, tenía que demostrar con el tiempo que había cambiado, que no podía esperar que todos la perdonáramos de un día para otro. Le dije que yo no era quien para perdonarla o no, que el único que podía perdonarla era Dios, pero que si ella quería empezar a reparar el daño que había hecho, tenía que empezar por ser honesta, por aceptar sus errores, por trabajar en ser mejor persona cada día. Daniela asintió con la cabeza, me agradeció por escucharla, me dijo que iba a seguir intentándolo, que no se iba a rendir con su hijo. Cuando llegué a casa le conté a Roberto lo que había pasado. Él se sorprendió de que Daniela me hubiera buscado. Le conté todo lo que ella me había dicho y Roberto se quedó pensativo un largo rato. Finalmente me dijo que él también había estado pensando mucho en todo lo que pasó, que la terapia le había ayudado a procesar su rabia y su dolor, que él ya no odiaba a Daniela, solo sentía lástima por ella.
Me dijo que tal vez algún día, cuando su hijo fuera grande, él le contaría la verdad sobre su madre, pero que iba a tratar de no hablar mal de ella, que el niño tenía derecho a conocer su historia completa y decidir por sí mismo qué pensar. Le dije a Roberto que estaba orgullosa de él, que perdonar era muy difícil, pero que era el único camino para ser feliz de verdad. Le dije que guardar rencor solo nos hace daño a nosotros mismos, que era mejor soltar ese peso y seguir adelante. Mi hijo me abrazó y me dijo que él había aprendido eso de mí, que yo había sido su ejemplo de fuerza y de amor durante toda su vida, que sin mí él no hubiera podido superar todo esto. Esa noche, después de acostar al bebé, Roberto y yo nos sentamos en la sala a tomar café y a platicar como hacíamos antes, cuando él era joven y veníamos del trabajo cansados pero contentos de estar juntos. 2 años después de todo lo que había pasado, nuestra vida era completamente diferente. Mi nieto ya tenía 3 años, era un niño inteligente y cariñoso, que llenaba la casa de risas y alegría. Roberto había conocido a una mujer muy buena, una maestra de la escuela donde íbamos a inscribir al niño para el preescolar. Se llamaba Patricia. Era una mujer sencilla, trabajadora, con un corazón enorme. Cuando Roberto me la presentó, yo sentí desde el primer momento que ella era diferente a Daniela. Había una luz en sus ojos, una sinceridad en su sonrisa. Patricia me trató con mucho respeto desde el principio. Me preguntaba mi opinión sobre las cosas. Me incluía en sus planes con Roberto. Nunca trató de alejarme de mi hijo. Un día Patricia vino a casa y me pidió hablar a solas conmigo. Yo me puse nerviosa pensando que tal vez había algún problema, pero ella me tomó de las manos y me dijo que quería pedirme permiso para ser parte de nuestra familia. Me dijo que amaba a Roberto, que también había aprendido a amar a mi nieto como si fuera su propio hijo, y que quería casarse con él si yo estaba de acuerdo. Yo me emocioné mucho, le dije que no necesitaba mi permiso, pero que me daba mucho gusto que ella fuera parte de nuestras vidas, que yo veía cómo ella hacía feliz a mi hijo, cómo trataba con amor y paciencia a mi nieto. Patricia lloró de alegría y me abrazó. Me dijo que para ella era muy importante tener mi bendición, que ella sabía todo lo que yo había hecho por Roberto y que me admiraba mucho. Roberto y Patricia se casaron en una ceremonia sencilla pero muy bonita en la iglesia del Padre Miguel. Mi nieto fue el paje, se veía hermoso con su trajecito. Yo lloré de emoción viendo a mi hijo feliz otra vez, viendo cómo había encontrado el amor verdadero después de tanto sufrimiento. En la fiesta, el Padre Miguel dio un discurso muy emotivo sobre cómo Dios siempre tiene un plan para nosotros, sobre cómo después de la tormenta siempre llega la calma. Miró hacia donde yo estaba sentada y me dedicó unas palabras. Dijo que yo era un ejemplo de fortaleza y de amor incondicional, que sin mi perseverancia esta familia no estaría junta. Todos aplaudieron y yo sentí que mi corazón se llenaba de felicidad. Patricia se mudó a nuestra casa. Entre los 3 arreglamos todo para que fuera cómodo para todos. Ella me ayudaba con las tareas de la casa y con el cuidado de mi nieto, pero nunca trató de tomar mi lugar. Siempre me consultaba las cosas, me pedía consejos, me hacía sentir importante y valorada. Roberto trabajaba feliz sabiendo que su hijo estaba en buenas manos, que su esposa y su madre se llevaban bien, que su casa era un lugar de paz y amor. Yo me sentía bendecida de tener una nuera como Patricia, tan diferente a Daniela, una mujer que valoraba la familia, que entendía que el amor no se compra con dinero, sino que se construye con acciones. Daniela seguía yendo a sus visitas mensuales. Había cumplido con todas las condiciones que el juez le había puesto. Había pagado sus deudas, seguía en terapia,
tenía un trabajo estable. Mi nieto ya la reconocía. La llamaba Daniela porque nosotros decidimos que Patricia sería quien él llamaría mamá, ya que era ella quien lo criaba día a día. Daniela aceptó eso con tristeza, pero con madurez. Entendió que las consecuencias de sus actos eran permanentes, que había perdido el derecho de ser llamada mamá. Un día me pidió hablar conmigo otra vez. Nos vimos en la misma cafetería donde habíamos hablado años atrás. Me dijo que quería agradecerme por la forma en que estábamos criando a su hijo, que ella podía ver que el niño era feliz, que estaba bien cuidado, que tenía todo el amor que necesitaba. Me dijo que, aunque le dolía no ser parte activa de su vida, le daba paz saber que él estaba en buenas manos. Me contó que había conocido a alguien, un hombre sencillo que trabajaba en la misma tienda que ella, alguien que la aceptaba con todo su pasado, con todos sus errores. Me dijo que esta vez las cosas eran diferentes, que ella había aprendido a valorar las cosas simples de la vida, que ya no buscaba dinero ni lujos, solo quería ser feliz y ser una mejor persona. Me dijo que tal vez algún día, cuando su hijo fuera grande, él querría conocerla mejor y que ella iba a estar lista para eso, que iba a seguir trabajando en sí misma para ser la persona que su hijo merecía. Yo le dije que me daba gusto escuchar eso, que todos merecemos una segunda oportunidad, que Dios siempre perdona si el arrepentimiento es sincero. Le dije que mientras ella siguiera demostrando con acciones que había cambiado, nosotros no íbamos a impedirle ver a su hijo, que las puertas no estaban cerradas para siempre. Daniela lloró y me agradeció. Me dijo que yo era una mujer muy grande, que ella no sabía si en mi lugar hubiera podido ser tan generosa. Le dije que no era generosidad, era pensar en lo que era mejor para el niño y que un niño necesitaba saber que su mamá no lo abandonó, que su mamá cometió errores pero que lo amaba a su manera. Cuando salí de esa cafetería me sentí en paz, sentí que finalmente todo había encontrado su lugar. Ya no había rabia en mi corazón, ya no había resentimiento, solo había gratitud por todo lo que habíamos vivido, porque gracias a ese sufrimiento habíamos aprendido a valorar lo que realmente importaba. Llegué a casa y encontré a Patricia jugando con mi nieto en el jardín. Roberto estaba preparando la cena en la cocina, la casa olía a comida rica y se escuchaba música suave. Me senté en el sillón de la sala y miré esa escena con lágrimas de alegría en los ojos. Esta era mi familia, esta era la felicidad que tanto había buscado, por la que tanto había luchado. Hoy, 5 años después de todo lo que pasó, miro hacia atrás y veo el largo camino que recorrimos como familia. Mi nieto ya tiene 6 años, va a la escuela, es un niño brillante y feliz que me llena de orgullo cada día. Roberto y Patricia tuvieron una hija hace 2 años, una niña hermosa que es la luz de mis ojos. Ahora tengo 2 nietos a quienes consentir y cuidar. Patricia resultó ser la nuera que siempre soñé tener, una mujer buena que ama a mi hijo y que trata a mis nietos con tanto cariño, que me hace sentir parte importante de su familia. Ella nunca trató de alejarme ni de quitarme mi lugar, al contrario, siempre me ha hecho sentir valorada y necesaria. Daniela sigue viendo a su hijo cada mes. Las visitas ya no son supervisadas porque ella demostró que podía ser responsable. Se casó con ese hombre del que me habló hace años. Tienen una vida sencilla pero tranquila. Mi nieto ya es lo suficientemente grande para entender que Daniela es su mamá biológica, pero que Patricia es su mamá del corazón, la que lo cría día a día. Él quiere a las 2 a su manera, y nosotros le hemos enseñado que el amor no se divide, que hay espacio en el corazón para querer a muchas personas.
A veces Daniela viene a dejarlo después de sus visitas y se queda un ratito a tomar café con nosotros. Platicamos de cosas normales, del trabajo, del clima, de los niños. Nunca volvimos a hablar de todo lo que pasó, pero todos sabemos que está ahí, en el pasado, como un recordatorio de lo que no debemos volver a hacer. El padre Miguel celebró el año pasado 50 años de sacerdocio. Hicimos una fiesta grande en la parroquia y mi familia estuvo ahí celebrando con él. Cuando nos vio a todos juntos, a Roberto con Patricia, a los niños, a Daniela, que también fue invitada, sus ojos se llenaron de lágrimas. Después de la misa se acercó a mí y me dijo que nuestra historia era un testimonio de fe, de cómo el amor y el perdón pueden sanar incluso las heridas más profundas. Me dijo que él siempre creyó en mí, que sabía que yo no me iba a rendir, que mi amor de madre era más fuerte que cualquier obstáculo. Le agradecí por todo su apoyo, por haber sido el instrumento que Dios usó para salvar a mi familia. Mis amigas de la iglesia siguen viniendo a visitarme. Ahora traen regalos para mis 2 nietos, nos sentamos en mi sala a tomar café y a platicar de nuestras vidas. Ellas me dicen que soy una mujer afortunada, que tengo una familia hermosa, que mis sacrificios valieron la pena. Yo les digo que sí, que todo valió la pena. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de angustia. Todo tuvo sentido porque al final recuperé a mi hijo y gané una familia más grande y más fuerte. Les cuento mi historia a las mujeres jóvenes de la parroquia cuando me piden consejos. Les digo que nunca se rindan cuando se trata de su familia, que luchen con amor, pero también con inteligencia, que no permitan que nadie las aleje de sus hijos. A veces, cuando todos están dormidos y yo me quedo sola en la sala mirando las fotos en la pared, pienso en todo lo que vivimos y me doy cuenta de que Dios siempre tuvo un plan. Si Daniela no hubiera entrado en nuestras vidas, tal vez Roberto nunca hubiera tenido a su hijo, tal vez nunca hubiera conocido a Patricia, tal vez yo nunca hubiera aprendido a ser tan fuerte. El sufrimiento nos enseñó a valorar lo que tenemos, nos unió como familia, nos hizo más sabios y más compasivos. Aprendí que el perdón no significa olvidar lo que pasó, significa soltar el peso del rencor para poder ser felices. Aprendí que el amor de madre es la fuerza más poderosa que existe, que puede mover montañas, que puede vencer cualquier obstáculo. Roberto me dice seguido que yo soy su héroe, que sin mí él no hubiera podido salir adelante. Yo le digo que él es mi héroe también, que admiro su valentía para enfrentar la verdad, para empezar de nuevo, para abrirse al amor otra vez después de haber sido herido tan profundamente. Le digo que estoy orgullosa del hombre en que se convirtió, del padre amoroso que es, del esposo dedicado. Patricia me dice que yo soy la mejor suegra del mundo, que ella se siente bendecida de tenerme en su vida. Mis nietos me llenan de besos y abrazos, me dicen que soy la mejor abuela, que me quieren mucho. Esas palabras son mi mayor recompensa, la confirmación de que todo por lo que luché valió la pena. Hoy miro mi vida y me siento completa, me siento feliz, me siento en paz. Tengo a mi hijo de vuelta, tengo una nuera maravillosa, tengo 2 nietos hermosos, tengo una casa llena de amor y risas. Ya no lloro de tristeza, ahora solo lloro de alegría cuando veo a mi familia reunida alrededor de la mesa, compartiendo la comida que preparé con amor, contando historias, haciendo planes para el futuro. Esta es la vida que siempre soñé, una vida simple pero llena de amor verdadero, de esas cosas que no se compran con dinero, sino que se construyen con esfuerzo, con paciencia,
con fe. A todas las mujeres que están pasando por algo similar, les digo que no se rindan, que sigan luchando por su familia, que confíen en que Dios tiene un plan aunque ahora no lo puedan ver. Les digo que el camino puede ser largo y doloroso, pero que al final la verdad siempre sale a la luz, que el amor siempre vence. Les digo que no permitan que nadie las aleje de sus hijos, que una madre siempre tiene derecho a estar en la vida de sus hijos, que nadie puede quitarles eso. Les digo que busquen ayuda cuando la necesiten, que no tengan miedo de pedir apoyo, que hay mucha gente buena dispuesta a tender la mano. Mi historia comenzó con dolor, con lágrimas, con humillación, pero terminó con alegría, con amor, con victoria. Aprendí que las tormentas más fuertes son las que nos enseñan a apreciar mejor el sol cuando sale. Aprendí que caer no es el final, que lo importante es levantarse y seguir caminando. Aprendí que el amor verdadero no se rinde, que lucha, que persevera, que al final siempre encuentra la manera de triunfar. Y sobre todo, aprendí que ser madre es el regalo más grande que Dios me pudo dar, que mis hijos y mis nietos son mi mayor tesoro, que por ello soy capaz de cualquier cosa. Esta es mi historia, la historia de una madre que nunca se rindió, que luchó con todas sus fuerzas por recuperar a su familia y que al final encontró la felicidad que tanto buscaba.